Así inicia ese Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. En Noticia Colombia, el paréntesis de las esperadas reformas sociales deberían terminar en la legislatura que comenzó esta semana. Salud, pensiones, trabajo y ahora reforma agraria esperan por la aprobación de un Congreso en el que el oficialismo llega sin mayorías y la oposición mantendrá el intento de ingobernabilidad. Lo analizamos en minutos. En Noticia Chile, la familia del ex carabinero responsable de dejar ciego al activista social Gustavo Gatica recibió un millonario contrato a través de un tema de seguridad, una empresa de seguridad en Maipó. En tanto, la impunidad campea en este y muchos otros casos de violencia policial contra los manifestantes del estallido social de 2019. Les contamos y lo analizamos. En Noticia Reino Unido, un buque cárcel con capacidad para 500 migrantes está listo para entrar en funcionamiento, mientras que el gobierno aplaude la aprobación del Congreso. Organizaciones sociales de derechos humanos y la ONU denuncian que se trata de una clara violación del derecho del refugiado. Los migrantes no son delincuentes. Claro que no lo son y lo analizamos. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, inició el segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso para discutir reformas sociales estructurales. Por ello crece la expectativa para que al interior del Parlamento se sumen las voces suficientes para aprobarse esa propuesta de ley, luego de no prosperar algunas de ellas en el anterior periodo de debates. Vamos a ver el informe de nuestro corresponsal en Bogotá, Hernán Tobar. Es el primer discurso. Con el habitual discurso de apertura, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado a los parlamentarios para lograr un acuerdo nacional e impulsar reformas estructurales que permitan alcanzar mayores condiciones de justicia social y ambiental. Unas condiciones mayores de equidad social nos pueden llevar a la paz. Hay una ventana de oportunidad. Yo creo que es el momento de la reforma social. Yo creo que es el momento, sin que sabemos lo podamos conseguir de la noche a la mañana, en que esta sociedad sea más igualitaria. Por tanto, es el momento de un acuerdo nacional. Un discurso que para analistas no busca la confrontación o radicalización, sino cohesionar y juntar congresistas fuera de la coalición de gobierno que puedan ser afines a algunos de los cambios propuestos en educación, servicios públicos, salud, pensiones, entre otros. El presidente está tratando de ir hacia lo que él llamó la radicalización democrática. Entonces va a presionar al Congreso para que las reformas entren, pero al mismo tiempo está intentando ofrecerles reconstruir la coalición de gobierno. Eso lo tiene mucho más fácil en la Cámara de Representantes, donde tiene más apoyos, porque él se concentró en ganar a los políticos regionales, no en ganar el Senado de la República, que representa más, las coaliciones políticas de carácter más nacional, no tanto departamental o regional. Presidente, allí. En este contexto, se eligieron las mesas directivas del Congreso. Fue escogido el senador Iván Name por el partido Alianza Verde como presidente del Senado, quien recibió el respaldo y apoyo de los partidos de oposición y ha sido crítico con las propuestas gubernamentales, mientras que en la Cámara de Representantes fue elegido como presidente el congresista Andrés Calle por el Partido Liberal, quien pertenece al ala disidente de este partido y ha mostrado su apoyo al presidente. Se tenía una candidatura de los verdes como parte de la coalición que iban a apoyar las reformas de gobierno, pero la persona que llega de parte de los verdes es una persona que abiertamente ha dicho que no las va a apoyar. Y es una persona a la que la oposición celebró
prácticamente por haber sido elegido. Entonces es bastante complicado que desde el Senado pasen cosas. En la Cámara es todo lo contrario. En la Cámara, pese a que es una persona de un partido tradicional, del Partido Liberal, es una persona que incluso votó reformas en contra de su propio partido. Este es el panorama que enfrenta la coalición de gobierno en esta segunda legislatura del Congreso, donde se espera se discutan y avancen reformas presentadas con clara oposición de algunos integrantes de los partidos tradicionales y derecha, quienes ya aseguraron que no apoyarán las iniciativas. Complejo escenario que vamos a analizar dentro de unos minutos. Primero vamos a Bogotá con nuestro corresponsal en la capital colombiana, Hernán Tovar. Hola Hernán, adelante, muy buenas noches. Permíteme preguntarte acerca de reacciones del país político y del país mediático, que no es poca cosa realmente para hacer Colombia, Hernán, sobre todo la elección de los presidentes de Cámara y Senado. Adelante, buenas noches. Tatiana, un saludo para usted, para toda la teleaudiencia, buenas noches. Pues como lo vimos también en el informe y también responde a eso, en el Senado está muy complejo pues que puedan avanzar estas reformas, sobre todo porque aseguran los analistas que se perdió la oportunidad para que la coalición de gobierno pudiera tener a alguien allí en la presidencia del Senado que pudiera cohesionar, impulsar y que se convierta en una persona clave, sobre todo para que avancen esas reformas. En la Cámara aseguran, pues está un poco más despejado el asunto, con este presidente de la Cámara Liberal, Andrés David Calle, que inclusive es del ala disidente del Partido Liberal. Inclusive en algunas votaciones que tuvieron en su inicio las reformas como la salud, se opusieron a la negativa que hacía el director del Partido Liberal, César Gaviria, y impulsaron y apoyaron las iniciativas del gobierno. Así que a partir de allí pues hay un espacio más claro para que puedan avanzar algunas reformas. Inclusive se dice que mientras fue la elección del presidente del Senado, el señor Iván Name, que pertenece al Partido Verde, que también tiene una disidencia que está en contra o que no apoyaría las reformas, otra ala que sí la apoya y es mucho más cercana al gobierno, pues en este contexto de la elección del presidente del Senado, pues algunos de la oposición y también algunos que están en los partidos de derecha celebraron que haya sido elegido el señor Iván Name. Un señor político con un recorrido ya extenso, pero que sí claramente se ha opuesto a las reformas que ha venido impulsando el gobierno. No es fácil, Tatiana, porque además se acercan unas elecciones regionales en donde los políticos están orientados precisamente a ser parte de esa mezcla, digámoslo así, política en elecciones y todo lo que eso conlleva. Una burocracia, unos favores políticos, unos amiguismos políticos precisamente para buscar votos, ¿no?, que mantengan a sus aliados en el poder. Y desde esa perspectiva es complejo, dicen los analistas. Algunos medios de comunicación digitales inclusive se atreven a dar unas perspectivas de lo que ha venido siendo la pérdida de poder, por decirlo de alguna forma, en el Congreso por parte del gobierno. Las mayorías con las que arrancó el gobierno el año pasado, en el Senado, 78 de 108, en la Cámara 142 de 187, así empezó, digamos, la legislatura el año pasado. Ya para el 2023, las mayorías que espera el gobierno, en el Senado, 65 de 108, en Cámara 120 de 183. Y eso muestra un panorama un poco de cómo se ha venido estos políticos que integran el Congreso de los partidos tradicionales, es decir, el partido y los partidos de derecha, pues se han venido acomodando y han venido reculando en esa posibilidad de impulsar las reformas. ¿Por qué? Porque responden a intereses políticos, a intereses económicos, donde pues se ha querido privilegiar precisamente esos espacios de poder ganados
desde hace muchos años. Así que va a ser complejo, va a ser difícil. Nosotros estuvimos ayer en la Plaza de Bolívar, donde las centrales obreras y algunas organizaciones sociales llegaron hasta la Plaza de Bolívar en respaldo a las reformas que se requieren para esa gran cantidad de colombianos que requieren, que votaron por un cambio, y aseguraron estas centrales obreras que de no aprobarse, de no avanzar las reformas en el Congreso, se irán a un paro nacional. Vamos a ver cómo se van tendiendo estos puentes de diálogo ya al interior del Congreso, vamos a ver cómo van avanzando las reformas que tienen que ver con la salud, con la pensión, la reforma laboral, que también se vuelve a presentar, o la reforma a la educación, y otra serie de reformas que este gobierno va a presentar al Congreso en esta segunda legislatura. No está fácil, está complejo, está oscuro un poco el panorama, pero la gente en las calles está demandando del Congreso que esas exigencias sean respaldadas y no se les dé la espalda por parte de esos políticos de los partidos tradicionales y derecha que no están permitiendo que avancen esas reformas en el Congreso de la República. Tatiana y televidentes. Es un escenario muy complejo, sin duda, pero bueno, es de hecho optimista el gobierno y la gente también en las calles. Hernán, ¿viste el cartel que tenía un grupo de parlamentarios ayer dentro del hemiciclo del Congreso? Es que no se alcanza a ver con claridad, pero lo sacaban y trataban de ponérselo a las cámaras. ¿Qué es lo que decía? ¿Lo recuerdas? No, Tatiana, no recuerdo en este momento cuál era el cartel a la que haces referencia. No lo recuerdo. De que las cámaras lo tomaran, pero la verdad es que no sé qué es lo que decía. Bueno, un asunto de mera curiosidad. Muchas gracias, Hernán. Buenas noches. Hasta mañana. Bueno, buenas noches, que esté muy bien. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Gabriel Becerra, es congresista, coordinador del Pacto Histórico en Cámara de Representantes por Bogotá. Nos acompaña desde la capital. Gabriel, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Tatiana. Un saludo especial a toda la teleaudiencia en este momento donde iniciamos el segundo tiempo de la legislatura del cambio y del gobierno nacional. ¿Cómo la observa usted? Primero en Cámara de Representantes, que es por lo general, Gabriel, su espacio natural. Luego obviamente le preguntaré por el Senado, lo cuento en clave latinoamericana. Colombia tiene dos cámaras, Cámara de Representantes y Senado de la República. Así que, ¿cómo observas este momento, este nuevo inicio de legislatura en Cámara de Representantes para el avance, la discusión y sobre todo que se conviertan en ley los proyectos de reforma transversales, trascendentales, como propone el presidente Petro? Bueno, en la Cámara de Representantes tuvimos una sesión inicial después de la plenaria del Congreso muy exitosa desde el punto de vista de los acuerdos, que es la política que como coalición de gobierno estamos promoviendo. La convocatoria a que, a pesar de las diferencias, ese llamado que hicieron los colombianos en las elecciones pasadas para que se derivara un cambio, una transformación, lo construyamos conjuntamente. Por eso ayer en la elección de la mesa directiva fue una elección prácticamente de consenso, de 180 representantes a la Cámara que votaban. El compañero Andrés Calle del Partido Liberal fue elegido con 179 y los demás integrantes de la mesa directiva que lo acompañan, que es en la primera vicepresidencia un representante del Partido Conservador y en la segunda vicepresidencia por el estatuto de la oposición un representante del Centro Democrático, fueron elegidos por acuerdo, en contrario a quienes como el expresidente Germán Vargas Lleras y otros pedían romper la coalición e impedir que hubiese una mesa directiva en la Cámara de Representantes que representa a las regiones de unidad. Yo creo que se han cumplido los acuerdos en la Cámara de Representantes, yo creo que se van a cumplir también en las mesas directivas de las comisiones y esto genera un buen ambiente
para que los contenidos de esta legislatura, después de una legislatura que desde la perspectiva de la bancada de gobierno fue exitosa, sobre todo en dos cosas. Nosotros aprobamos la reforma tributaria más progresiva que se haya aprobado en la historia contemporánea colombiana. Tenemos alrededor de 20 billones de pesos disponibles para invertir en las reformas, en los programas sociales. Son todavía insuficientes, pero esa política que va a desarrollar el gobierno nacional con unos recursos que ya fueron aprobados es la política del programa de gobierno Potencia Mundial de la Vida, que integra las bases de una transición económica, política y social democrática en Colombia. Entonces yo dejaría inicialmente este primer balance, Sí. que es un balance En positivo. en ese primer balance, cuando nos dices que se trata de un dinero sin duda importante porque la enorme deuda social en Colombia histórica, pues realmente, valga la redundancia, es enorme. Pero allí habría que incluir, Gabriel, esto cómo se maneja también la enorme deuda que tiene el país con la banca internacional. Sí, como otros países de América Latina, Así es. lamentablemente la política en empréstitos ante el Fondo Monetario Internacional en particular, que es un instrumento injerencista, digamos, de las grandes potencias, es un gasto que hace el Estado que se traga alrededor del 50 y algo del presupuesto general de la República. Son compromisos que han adquirido los demás gobiernos, que los estados y por ende el gobierno que llega debe cumplir, y que limita bastante la disponibilidad presupuestal para cumplir con expectativas y con derechos que deben garantizarse a la población. Pero aún así, en esas limitaciones estructurales, yo creo que si hay un elemento que vale la pena resaltar en estos momentos, contrario a lo que decía la oposición, es que las variables económicas, macroeconómicas del país están estables y están mejorando. Cuando iniciamos el gobierno había un proceso de inflación muy elevado, que casi llegaba al 14%, hemos logrado bajarlo el 50%. El dólar estaba llegando a los 5.000 pesos. Hoy no dicen que producto de la política del gobierno y de otros factores, el dólar ya está en los 4.000, incluso está rompiendo esa barrera. Los medios locales, Gabriel, ya no saben ni qué de decir. inversión extranjera importante. Entonces yo creo que hay también palancas económicas para impulsar las reformas. Sí, te decía con respecto al tema del dólar, cómo ha ido bajando, que ya los medios de comunicación locales, que la mayoría son opositores al gobierno, pues yo no saben ni cómo titular, porque es evidente que cuando baja el precio del dólar en Colombia, un país que tiene tal nivel de incidencia económica con respecto a la moneda norteamericana, también hay otros sectores que bajan de precios, en particular la canasta básica, pero lo que llama la atención es que no saben cómo explicarlo, porque no lo dicen en realidad, sino desde la oposición que buscan como titular. Sí, hay una manipulación informativa en ese y en otros temas. Lamentablemente ese sigue siendo un problema que afecta la democracia colombiana, porque hay una gran concentración del poder mediático en grupos económicos. Por eso cuando se habla de la libertad de prensa se debe hablar en primer lugar de la propiedad de los medios, y la democracia debería permitir una pluralidad más amplia de opiniones para que cada ciudadano se forme sus opiniones producto de esa diversidad. Lamentablemente no es así, y el cubrimiento que se hace de hechos económicos como el que tú mencionas, pues es muy sesgado. Cuando el dólar estaba disparado, cuando hay fenómenos de carácter económico negativos, en general se tiende a cargar la responsabilidad en el gobierno y en la figura del presidente. Pero cuando esas variables cambian y empiezan a presentarse fenómenos, por ejemplo, como el del crecimiento de la inversión extranjera, cuando se decía que si llegaba el gobierno se iba a ir la inversión extranjera, como
la reducción de la inflación, como la reducción del desempleo, pues las explicaciones se buscan en fenómenos externos y no se reconocen la rigurosidad con el cual el gobierno ha manejado la política económica. Ese era un punto importante para el análisis. Ahora te pregunto, el balance que nos entregabas en la Cámara de Representantes, pero ¿qué viene ahora, además como expectativa en el Senado? Porque ha quedado como presidente del Senado, pues una figura que pertenece a un tradicional clan político de la costa caribe colombiana. Muy bien sabemos cuál es su trayectoria y el de la familia Name. Entonces, con lo que viene en adelante y las expectativas enormes que hay, sobre todo por la reforma a la salud, por ejemplo, ¿cuál es tu análisis? Pues en primer lugar, la audiencia debe saber que tenemos la bancada más grande de los sectores progresistas y de izquierda, pero que no somos mayoría en el Congreso. De un Congreso de 108, el pacto tiene 20. De una Cámara del Senado de 108, 20. En una Cámara de 187 tenemos propios 31. Nosotros por eso hemos hablado siempre de que en Colombia hay una realidad política donde existen otros factores de poder, otros sectores de la sociedad que están representados en el Congreso y que en consecuencia la política del pacto es la de una coalición y la de un acuerdo nacional sobre la mesa a partir del cumplimiento de expectativas que tiene el pueblo colombiano, sin importar si son del pacto o no son del pacto. Los problemas de la salud existen en los territorios, la falta de ingreso de jóvenes a la universidad, los problemas de la violencia que no paran, entre otros son problemas que tenemos que ayudar a solucionar. Por eso lo que ha sucedido en eso es que cuando se inicia el Congreso nos reunimos los voceros de los y llegamos a unos acuerdos para distribuir lo que llaman las dignidades, que son las mesas directivas, responsabilidades. En el Senado se cumplió, como se cumplió en Cámara. Le correspondía la presidencia al partido Alianza Verde. Alianza Verde tenía un conflicto interno con 4 aspirantes. El gobierno y la bancada de gobierno tenía que tomar una decisión dentro de esos 4 aspirantes. Optó por una de las opciones que no tuvo la mayoría, pero pensamos que con la decisión que tomó el Senado de la República, con el doctor Iván Name, el gobierno y las bancadas tenemos que sentarnos porque el presidente del Congreso tiene que garantizar que todas las expresiones políticas y en particular las expresiones de gobierno puedan ejercer su liderazgo, en este caso el de proponer las reformas en medio de condiciones democráticas. Yo no soy tan pesimista, yo creo que aunque la candidata del pacto no fue la que fue elegida, hay un margen para que se dialogue y se llegue a acuerdos con las demás bancadas y para eso tiene que ser garante el doctor Iván Name, que como todos sabemos no puede arbitrariamente llegar a dirigir el Congreso. Yo confío en la capacidad de diálogo, en la iniciativa que tenga el gobierno, en la iniciativa que tenga el Congreso, en los argumentos de las reformas para que se pueda avanzar y esa es la apuesta que vamos a hacer. La van a protagonizar los compañeros del Senado, pero igual lo estamos haciendo desde la Cámara con sectores políticos que están en la independencia mayoritariamente, incluso con sectores de oposición, si podemos llegar a acuerdos sobre aspectos fundamentales. Muy optimista usted, Gabriel. Muy buenas noches, muchas gracias. No, yo creo que el deber de un liderazgo que está al frente del gobierno es trabajar por buscar las oportunidades y las salidas, no por sentirse derrotado cuando hemos logrado triunfos históricos que por décadas, yo diría que por siglos no habíamos conseguido. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Chile, la familia del ex carabinero responsable de dejar ciego al activista social Gustavo Gatica
recibió un millonario contrato a través de una empresa de seguridad en Maipó. En tanto, la impunidad campea en este y muchos otros casos de violencia policial contra los manifestantes del estallido social de 2019. Les contamos y lo analizamos al volver en el Noticiero. Una invitación al encuentro con el destacado periodista Luis Hernández Navarro en un espacio para analizar los diferentes hechos que engloban los sucesos políticos de la región. Cruce de palabras. Martes, solo por Telesur. 214 años. La Paz, obras a su altura. Somos el gobierno de la industrialización. Garantizamos la inversión de más de 1.550 millones de bolivianos para construir 30 proyectos de industrialización en distintos municipios del departamento de La Paz. Asimismo, produciremos agroinsumos y también biodiesel. Y además, estamos concluyendo estudios para la implementación del Centro de Investigación e Industrialización de la Hoja de Coca en La Paz. Por fin, los paceños tendremos una industria avícola paceña, con una inversión estimada de 425 millones de bolivianos y la planta de procesamientos de cítricos en Palos Blancos con una inversión estimada de 75 millones. ¡Que viva La Paz! Muchas gracias. En Noticia Chile, la familia del ex carabinero Claudio Crespo es premiada por el gobierno en Maipó con un contrato de seguridad privada, mientras el caso del joven Gustavo Gatica, a quien dejó ciego, continúa en impunidad. La delegación presidencial de Maipó contrató a la empresa de seguridad Full Clean S.A., propiedad de la suegra, esposa y cuñada del exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, por 40 millones de pesos, equivalente a $50.000, en octubre de 2022. El ex carabinero acusado de cegar a Gustavo Gatica y otros manifestantes en 2019 es también gerente de operaciones de la compañía, tras su firma en las cotizaciones enviadas a la delegación por el Servicio de Guardias de Seguridad en un lapso de 9 meses. La entidad del gobierno explicó su desconocimiento sobre el proceso judicial de Crespo, con el hecho ocurrido en contra de Gustavo Gatica. A su vez indicaron que la contratación se hizo vía trato directo, pues el edificio había sido afectado por robos en 2022. Sin embargo, Full Clean S.A. sostiene múltiples negocios con el Estado a lo largo de los años, desde que Crespo estaba en las filas hasta prisión preventiva, principalmente con hospitales públicos y carabineros. En 2019, el teniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, arremetió con su escopeta antidisturbios de balines de goma contra manifestantes, dejando con pérdida total de la vista a Gustavo Gatica, joven estudiante de psicología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Crespo, apodado El Carnicero, fue formalizado por los delitos de apremios ilegítimos y lesiones graves en el año 2020. El imputado, Claudio Crespo Guzmán, se parapetó en una de las paredes del edificio ubicado en calle Carabineros de Chile número 22, vereda sur, de la referida Artel, y abusando de su cargo con la intención de castigar, disparó la escopeta antidisturbio marca Hudson modelo Scott calibre 12 directamente al tercio superior del cuerpo de los manifestantes, impactando a la víctima, Gustavo Gatica Villarroel. El fiscal Francisco Ledesma agregó que en ese momento no existía riesgo alguno para la integridad de Carabineros. Crespo Guzmán estuvo en prisión preventiva 13 meses por la agresión que se le imputa, quedando libre el 12 de octubre de 2021.
mismo año en que su familia se adjudicaba una millonaria licitación con su empresa Full Clean. El caso Gatica provocó duras críticas de organismos internacionales de derechos humanos, que denunciaron el elevado número de personas con mutilaciones oculares registradas en las marchas que estallaron en el país suramericano. También se encuentra aún en investigación, a la espera de las últimas diligencias, mientras Crespo busca formar un nuevo partido político, Alternativa por Chile, el cual lidera. Imagínense ustedes, hasta el nuevo partido político tiene este ex carabinero que dejó ciego a Gustavo Gatica. Vamos a entrar con el análisis, cuáles son las implicaciones de esto, cuál es el contexto. Lo conversamos con Lorenzo Morales, abogado de la Defensoría Popular, nos acompaña de Santiago de Chile. Abogado, buenas noches, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias por la oportunidad de opinar y dar una opinión certera con respecto a este caso que es ignominioso para los derechos humanos en Chile. La verdad es que es difícil, de hecho, hasta de creer que esto esté pasando, abogado. El gobierno y en Maipó, las autoridades que son gobierno, dicen que no sabían que esta empresa era propiedad de la familia del excarabinero y que tampoco que él era gerente de la empresa. Eso es también increíble, también difícil de creer, pero ¿cuál es su opinión al respecto? Y hay otro aspecto más que hay que poner en la discusión, fue a través de un trato directo. Quiere decir que ni siquiera fue por un concurso público, lo que hace doblemente faltante este hecho. Mire, en general el tema de los derechos humanos en Chile está al debe, y no está al debe solamente desde la protesta social y con respecto al estallido social, sino que hace 50 años. Tenga en cuenta que el país está al debe con respecto a esa justicia hace 50 años, donde se ultimaron a dirigentes sociales y también a músicos. Tenga en cuenta que el caso de Víctor Jara recién se vio en la Corte Suprema después de 50 años. El caso de Víctor Jara recién se va a ver después, se va a ver la extradición de su asesino de Estados Unidos después de 50 años. Entonces, la justicia tarda pero llega, pero parece que acá en Chile tarda bastante. Ahora, con respecto al caso en comento, es grave. Primero porque las autoridades tienen que estar informadas de lo que ocurre. ¿Cómo lo pueden soslayar? Revocando este proceso. Si no se hubiera sabido por el periodismo de investigación, esto queda en la completa impunidad. Y este carabinero, que no solamente se ufana de tener esta empresa, que no solamente se ufana de crear canales en redes públicos, sino que también hace organizaciones y crea defensas públicas por carabineros que han atropellado los derechos humanos. Hace muy poco una carabinera fue condenada en Chile por haber producido un aborto a una persona. Este carabinero, que es dueño de esta empresa, produjo una instancia pública de recaudación de dinero para crear otra defensa. Nos parece que esto ya es bastante, que el presidente, no obstante que tiene una opinión pública internacional como defensora de derechos humanos, debería ordenar la casa interiormente, instruir a sus subordinados con respecto a estos hechos, y que finalmente recordemos, el presidente Boric en su momento dijo que iba a emplazar a todos los violadores de derechos humanos. Bueno, parece que ha quedado en este año, no lo ha hecho. Esperemos que en los años posteriores sea más propicio. Pero esta noticia es un revés para los derechos humanos y estamos recibiendo bastante. Tenga en cuenta que aquí hubo una ley, Naín Retamal, que fue bastante pública, y también se crea una figura ficticia en donde todas estas personas pueden ser revisados sus casos y quedar en la completa impunidad. Estamos viviendo un aspecto y un contexto en Chile con bastante retroceso en los derechos humanos, pero la sociedad civil está informada, se tiene que levantar y finalmente proponer accesos distintos para que esto se recomponga. Sí, abogado, en particular con este ex carabinero, él debería estar tras las rejas, debería estar en la cárcel. Cegó la vida de este jovencito estudiante de psicología que tenía toda una vida por delante, y como este chico, muchos otros. Recordemos que le llamaban el carnicero de Plaza Dignidad. Así atacaba a los activistas, a quienes se movilizaron en el año 2019 cuando comenzaba el estallido social. Así que no sería solamente este, sino otros casos. ¿Por qué no está tras las rejas?
Fue una decisión bastante polémica de la Corte de Apelaciones de Santiago. Polémica porque los fundamentos jurídicos no convencen o no son eficaces. En su momento ni siquiera fueron cuestionados por la opinión pública. Esto fue entre gallo y medianoche. Tenga en cuenta que la mayoría de los medios públicos chilenos son de derecha. No se conoció en su momento esta gran confrontación para que este carabinero siguiera en prisión preventiva. Una prisión preventiva menguada, para que lo sepa también la opinión pública internacional. Ellos no cumplen en prisiones efectivas, en prisiones convencionales, sino que en el caso de él en la escuela de oficiales. Entonces son prisiones distintas, igual que los grandes violadores de derechos humanos tienen una prisión distinta, tienen acceso a internet y a medios electrónicos. En su momento, esto de todas maneras que él esté en libertad ambulatoria y pueda acceder a estos contratos y a otras cosas más y a otros ambientes públicos, nos parece completamente ignominioso, pero el gobierno y todas las instancias institucionales están un poco menguadas con respecto a restablecer este hecho. Por eso esta opinión tiene que ver con refrendar de que la opinión nacional con respecto a lo que de Chile y las redes sociales tienen que confrontar este tipo de hechos, y por lo menos el periodismo de investigación hizo su trabajo. Lo develó en la mañana y hoy día en la noche estamos conversando con respecto a esto. Claro, no es solamente además la impunidad, sino la revictimización de las víctimas que genera al conocer esta noticia. Quienes además los acompañan en este proceso cuando se ha transformado por completo su vida para el caso de Gustavo Gatica. ¿Hay otros casos que ustedes lleven en la Defensoría Popular, abogados similares a esto, con tal nivel de impunidad? Así el caso obviamente no sea el mismo, pero hay otros casos que lamentablemente avancen hacia esto, hacia el silencio, hacia la impunidad. Más de una decena de casos. Yo creo que en su momento se ha tratado por lo menos por el INDH y otro organismo interesado en los derechos humanos en Chile, con respecto de que cuando los carabineros han violado los derechos humanos hay un letargo con respecto a la acción de la justicia, pero con respecto a la represión, cuando ocurren este tipo de hechos, hay una misión. Nunca ha sido esto una equidad con respecto a estos pareceres. Bueno, la sociedad civil va a tener que recomponerse. Estamos todos en una etapa, tenga en cuenta que aquí en Chile estamos en una etapa en donde se va a crear una constitución mucho más conservadora que la que teníamos en el año 80, es decir, vamos a tener un retroceso bastante fundamental si es que en diciembre próximo no se rechaza esta nueva constitución, que incluso se había planteado en las últimas semanas de que se iba a hacer un perdonazo con las personas que habían violado los derechos humanos hace 50 años. El ambiente nacional no es propicio, no obstante que el presidente Boric anda pontificando en términos internacionales, lo que nos parece que él debería dar una mirada a la acción nacional. Y finalmente también yo creo que ¿cómo se puede rebatir esto? De que se revoque este contrato, de que finalmente Boric dé la misión de que incluso los abogados del Ministerio del Interior podrían ver todos los casos de este hecho. Ocurrió del carabinero Crespo en contra de Gustavo Gatica el 8 de noviembre del año 2019, que para que la opinión pública nacional e internacional sepan que es el hecho más sangriento ocurrido en el siglo XXI en Santiago. Y cada uno de los partícipes de estos hechos que ocurrieron, no hay ninguno tras las rejas y no hay una investigación eficaz ni tampoco seria. Bueno, esto dice mucho del sistema judicial de Chile, pero y en este caso es además una deuda que tiene el presidente Boric, que también viene de la movilización popular no de 2019, sino de la movilización estudiantil de 10 años atrás, pero que él también llevaba las banderas de avanzar hacia la justicia por todos aquellos y aquellas que han sido víctimas de la represión policial, pero pues hasta este momento pasa todo lo contrario. Hay un punto acerca de lo que usted nos dice,
con la Constitución para el contexto. En este momento se avanza a través de un texto que ya prácticamente se ha escrito por aquellos grupos de expertos al que el presidente Boric le dio el aval, le dio el visto bueno. Es una constitución que no sería pinochetista, se quitan el mote, pero es aún más conservadora. Y en este contexto la pregunta es, ¿usted cree que en diciembre existe posibilidad de que de nuevo se rechace cuando se le pregunte al pueblo? Hay que hacer todo el esfuerzo de que se rechace. Finalmente, nuestra democracia, no obstante que tiene 30 años, bastante nueva, y no se ha desarrollado en el tiempo. Pensábamos que la constitución hecha por la anterior convención iba a ser aprobada, pero finalmente vamos a llegar a una constitución más conservadora. Lo que yo creo, yo tengo el deseo de que se rechace. En el contexto actual va a ser una votación bastante peleada, pero tampoco hay un contexto. La opinión pública tampoco está informada. Los medios de comunicación social, que son mayoría conservadores, han apoyado este texto. No han dicho de que este texto no va a plantear el derecho a huelga fundamental y elemental en cada uno de los países. No han visto que este nuevo texto va a plantear el derecho a la educación eficazmente. No han visto que este texto va a plantear el derecho a la salud eficazmente. Y además hay un aspecto general. Quieren poner como norma transitoria que se le dé la libertad a los violadores de derechos humanos. A mí me parece que este texto sería doblemente ignominioso, pondría un corolario bastante nefasto para estos 50 años después de el golpe de Estado que fue en contra del último presidente constitucional antes de Pinochet, que fue el Salvador Allende. Y en función de aquello hay un escenario no propicio. Sobre todo que el gobierno de Boric no da señales precisas, no tiene los elementos precisos para dar la señal a la sociedad chilena para que se pronuncie claramente y finalmente los casos de derechos humanos se vayan resolviendo como se debe. Es decir, que los violadores de derechos humanos estén en la cárcel y las víctimas tengan la reparación correspondiente. Muchísimas gracias, abogado. No, me quedo con esa palabra que usted dice, nefasto que esto sucediese, teniendo en cuenta que poco se sabe realmente en los medios de comunicación de cómo está avanzando este proceso ahora constituyente. Pues muchísimas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Reino Unido. Un buque cárcel con capacidad para 500 migrantes está listo para entrar en funcionamiento. Mientras que el gobierno de Sunak aplaude la aprobación del Congreso, organizaciones sociales de derechos humanos y la propia ONU, ACNUR en particular, denuncian que se trata de una clara violación del derecho del refugiado. Los migrantes, dicen, no son delincuentes, y es así, los migrantes no son delincuentes. Lo analizamos al volver, estamos en Noticia. Desde Bolivia hasta Argentina, Telesur conecta fronteras. Telesur siempre da más. En Noticia Reino Unido, como si fueran delincuentes, está listo el primer barco cárcel con una capacidad para alojar a 500 migrantes.
El gobierno de Sunac asegura que se trata de una medida para ahorrar en costo de hoteles. La empresa propietaria del embarque tiene una historia de transporte de esclavos de hace 200 años. Vamos a verlo. Bibi Stockholm es el nombre del primer barco cárcel que llegó al país para alojar a 500 inmigrantes que intenten llegar al país por el mar. Según las autoridades, la barcaza, que estará en funcionamiento durante los próximos 18 meses, iniciará el alojamiento a fines de este mes. También aseguran que solo estará destinado para varones adultos solteros. Ciudadanos locales la calificaron como lo que es, una prisión flotante, pues los solicitantes de asilo estarán en celdas las 24 horas del día. Además, señalaron de hipócrita al gobierno, en particular al primer ministro, Rishi Sunak, un descendiente hindú, y a la ministra del Interior, Suella Braverman, de madre keniana. El puerto de Portland ha actuado de manera vergonzosa al hacer este acuerdo con el gobierno sin consultar antes y sin consenso. Este no es el lugar correcto para albergar a todas estas personas. Y lo que tenemos que recordar es que los refugiados ya habrán pasado por experiencias muy traumáticas. La ministra del Interior afirmó que esta medida les permitirá ahorrar costos en hoteles. Bueno, actualmente estamos gastando 6 millones de libras esterlinas al día en alojamiento en un hotel. El barco ya se había utilizado en otras ocasiones. En 2005, detuvo a solicitantes de asilo en Países Bajos. Según organizaciones sociales, hubo casos de abuso sexual a bordo y un hombre argelino murió al no recibir atención médica de urgencia. Aunado a ello, medios internacionales han denunciado que la empresa privada propietaria de la cárcel flotante se encargaba de comercializar esclavos hace 200 años. Antes de la abolición de la esclavitud en el país, eran dueños de 3 barcos de transporte de esclavos hacia islas del Caribe. El alto comisionado para los refugiados de la ONU, Filippo Grandi, rechazó la medida al asegurar que la ley viola las obligaciones internacionales de derechos humanos del país. En varias oportunidades, el gobierno británico se ha quejado por la supuesta invasión de refugiados. Sin embargo, las cifras oficiales demuestran que a lo largo del año 2023, este es uno de los países europeos en recibir menos migrantes. Pero el asunto va más allá. La mayoría de solicitantes de asilo son africanos que huyen de los conflictos y el hambre, problemas generados históricamente por potencias como Reino Unido. Ahí está, ese es el asunto de fondo. Uno de los asuntos de fondo lo analizamos con Leticia Calderón Chelius, es profesora investigadora del Instituto Mora, doctora en Ciencias Sociales, especialista en procesos migratorios, nos acompaña desde Ciudad de México. Profesora, bienvenida, muy buenas noches, ¿cómo está? Tatiana, un gusto, saludos a todos. Muchísimas gracias. ¿Le ha sorprendido a usted esta noticia? Ahora resulta que para ahorrar costos entonces se construye un barco cárcel con capacidad por ahora para 500 migrantes como una manera de solucionar, en este caso en Reino Unido, en esta nación europea, la llegada de los migrantes a través del mar. Pues mira, la verdad es que me parece una cosa muy sorprendente en términos de lo que se atreven a hacer los gobiernos actuales, pero no tendría que sorprendernos si lo vemos con detalle y más en términos planetarios incluso. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, sabemos que se está desplegando ya una serie de políticas, no solo discursos, sino políticas directamente respecto a la población extranjera que intenta entrar a ese país de manera indocumentada. En el caso de Texas, clarísimamente Greg Abbott ya puso una serie de medidas para impedir esa entrada de manera muy agresiva, incluso deshumanizante al extremo. Lo mismo que sabemos de hace una semana de las políticas anti-inmigrantes en Florida por el gobernador DeSantis. Entonces, aunque sea parte de una jugarreta electoral, aunque lo podemos ubicar en ese contexto, la realidad es que se atreven a hacer una serie de medidas que impresionan muchísimo, digo, fue en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, pero si nos quedáramos ahí, bueno, pues podríamos hablar mal de Estados Unidos, señalar una serie de cosas, pero como se dice ahora con el tema del buque cárcel, pues evidentemente sorprende por la agresividad, pero no impresiona dadas las medidas que se están tomando en otros países también, y en ese contexto, el mismo Reino Unido, no se nos puede olvidar que con el Brexit hubo una situación en la cual 3 millones de personas dejaron de ser miembros de esa comunidad y pasaron a ser, pues realmente, digamos, extranjeros de un día al otro.
y algunos de ellos pues a tener que reempezar sus vidas en términos de reglamentación de visados, de reunificación familiar, cuando algunos tenían años, si no décadas, viviendo en ese territorio. Entonces, es muy fuerte, y esto hablando de los países del primer mundo, estoy entrecomillándolo, pero en realidad sorprende mucho, digamos, la capacidad de lo que se están atreviendo, porque hay pactos firmados en términos de lo que se respeta sobre la ley de refugio, que es lo que se está infringiendo en este caso del Reino Unido. Nadie es ilegal, dice en la parte de atrás, profesor, en un cartelito que tiene usted, nosotros ponemos en la parte baja en nuestras pantallas, es que nadie es indocumentado, el migrante no es indocumentado, pero llama la atención que ese discurso y de esa manera es presentado a la opinión pública en Europa, le da la vuelta al mundo, diciendo que son los migrantes ilegales, los migrantes indocumentados. Es una narrativa que intenta instalarse y tiene el apoyo además de un gran sector de la vida política, en este caso europea. ¿Usted cómo lo ve? Es un sinsentido absoluto, es el momento de sentarse fuerte a una mesa. Desafortunadamente las Naciones Unidas no están teniendo la importancia que tendrían que tener justamente para rediscutir estos temas que son planetarios. Es un sinsentido, lo voy a decir, porque por un lado hay todo un discurso de los derechos humanos, el derecho a migrar, y eso pues es un poema, porque ahí queda, no tiene trascendencia en términos de lo que vemos por políticas migratorias, incluso por la reglamentación que cada uno de estos países expresa. Y fíjate, es muy interesante porque al final de cuentas también hay un cambio muy fuerte, muy contundente, sobre todo en esos países en términos demográficos. Y por tanto, la necesidad de la mano de obra, la necesidad del reemplazo generacional es un hecho hace 20 años. También en nuestros países, ojo, eso es un cambio que se está dando a nivel del planeta, pero en el caso de lo que llamamos primer mundo, por lo menos Europa, Estados Unidos, Canadá, hay una necesidad de esta mano de obra. Y no se nos olvide también un detalle, con la pandemia, millones de personas salieron del mercado laboral, por decisión propia, y aunque ha habido un retorno gradual, la realidad es que la mayoría de estos países requieren un número importante de mano de obra. Entonces, el sinsentido es absurdo desde esa lógica. Ahora, desde la lógica de los derechos humanos, es no solo absurdo, sino, decía yo, contrasentido dicho así, porque un refugiado, una persona que busca el auxilio de un Estado que no es el propio, es como aquel que huye de un incendio y en lugar de rescatarte, te vuelven a aventar al incendio. Es exactamente esa la imagen. Entonces, lo que estamos viendo es culpabilizar al cual viene huyendo de una situación extrema. Entonces, por eso decía, sería un momento muy oportuno en términos de relaciones internacionales, de cooperación internacional, de sentarse a una mesa y discutirlo. Pero lo que vemos es completamente lo opuesto, países que se atrincheran, pero además que otros los premian y los siguen. Es el caso de Italia, por ejemplo, respecto al Reino Unido, que pone un primer, ejemplo en el sentido también de recrudecer sus políticas de llegada a ese territorio, siendo el país de mayor edad en términos promedio de toda Europa. Entonces, insisto, el sinsentido es de tal absurdo como seguir creyendo que la lógica realmente se puede sobrevivir como naciones territorialmente hablando, cuando sabemos muy bien que la interacción humana, ya ni siquiera de estas naciones, es indispensable para el presente que vivimos. O como el caso de Vox en España, que solamente dentro de 48 horas, profesora Leticia, van a elecciones y Vox lo que promete es aún más lo que ellos llaman mano dura en contra de los migrantes, porque lo consideran que son delincuentes, que son ilegales y que le quitan espacio a los propios españoles. Y la gente, hay un sector que los aplaude, y lo que vemos es que cada día más sucede esto, sobre todo en esta parte de Europa. ¿Lo ve usted además como también un tema de carácter global, la política antimigratoria que está avanzando con tal nivel de falta de humanidad? Mira, en el caso de España es muy interesante porque además es también de los países más envejecidos de todo el planeta,
Y en ese sentido, pues obviamente se dan un balazo en el pie cuando dicen esto. Y ahí vamos a ver qué tal es la reacción de los votantes en contra de esa narrativa. Creo que es muy importante, digamos, darle seguimiento muy cercano. Y fíjate que yo creo que lo que vemos no es tan generalizado, y ahí es donde habría que reaccionar también, porque hay países, en este caso América Latina, donde la movilidad se ha intensificado inclusive, y sí ha habido una rigidización de las leyes migratorias. Habría que cuestionarlo, habría que discutirlo, pero al mismo tiempo, pues algunos países se han abierto de manera importante a la movilidad, el caso de Colombia con Venezuela. Bueno, sabemos bien que ahí, a diferencia de lo que ocurría hace apenas un año, se dio una pequeña ventana de movilidad que es importante señalar. En el caso de otros países, bueno, lo digo desde México, no, sí tenemos una política muy rígida, de mucha contención, que tiene mucho que ver con la geopolítica estadounidense y la presión que ese país ejerce sobre México. Pero eso no quiere decir que sea la política de todo el continente, y ahí lo importante es también el discurso que hay desde las poblaciones. Es muy riesgoso porque al final de cuentas el liderazgo que tiene el primer mundo sí permea, pero no tenemos la misma, digamos, ni densidad migratoria, ni siquiera la misma, bueno, situación. Por ejemplo, hablaba yo del tema de la demografía, que es central para entender la migración, por cierto, ¿no? Entonces, creo que es un momento muy oportuno para que desde América Latina hablemos del tema, cerremos estos elementos de xenofobia. Y fíjate qué interesante, porque justo hoy en México hay un debate electoral que está en otra aparente tesitura, y sin embargo hay algunos políticos que se atreven ya a lanzar, digamos, sopliditos xenofóbicos que hay que cerrar de tajo, porque justamente es lo que no podemos permitir en nuestras sociedades. Hacen demasiado daño como sociedad de nuestra América Latina en este caso. Profesora, muy interesante como siempre escucharla. Muchas gracias. Buenas noches. Qué gusto, Tatiana. Buenas noches. Buenas noches. Un saludo a todos. Hasta luego. Muchas gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Que tengan todas y todos buen fin de semana. Será hasta el próximo lunes. Sigan con nosotros.